Buenos días. En el grupo de exposiciones de hoy vamos a hablar sobre los paradigmas historiográficos. En concreto, para realizar este grupo de exposiciones utilizamos el libro de Juan Manuel Santana Pérez. Este grupo de paradigmas van a ser tocados en orden cronológico, como sugiero. El primero de estos es el historiográfico, el cual surge en las guerras revolucionarias en 1917. Este paradigma se enfoca en las ciencias y ve a la historia como una ciencia exacta. ¿Quién es el precursor del historicismo como paradigma? Leopold von Ranke. Él establece que la historiografía es una ciencia exacta y que el historiador no puede influenciar la historia sin importar que la haya vivido. ¿Qué quiere decir con esto? Que la historia son hechos que no pueden ser alterados. Él enfoca que la historia, para que sea exacta, debe ser vista desde un punto de vista político, 100% realizado, son documentos que en verdad hayan sido tratados en el momento. Para hacer demostración de esto es una pequeña cita de un fragmento de su capítulo del historicismo. El historicismo insiste en la observación y la instrucción como principio fundamental del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir con esto? Que la observación es exacta y que a través de la observación es que podemos entender que la historia es una ciencia exacta, ya que vemos inmediatamente lo observado es hacer un hecho tangible en un documento. Para hacer esto más exacto y convertir la historia en una ciencia real, estas se apoyan en múltiples ciencias, ya sea filosofía o psicología, y obviamente estudios políticos de ciertos documentos. Cerrando lo que es este paradigma, podemos ver que el autor o su creador de este paradigma establece que el historiador no puede influenciar la historia, no puede alterar los hechos, porque si lo hace, deja de ser historia, va a ser indoxa y tenemos que mantener los hechos en su episteme, en el origen real de lo vivido. ¿Qué ocurre? El historicismo pasa por una serie de problemas o dificultades a finales del siglo XIX y mitad del siglo XX. Tenemos que por estos problemas surge otro paradigma historiográfico. En este caso será el positivismo, quien continúa con el pensamiento o el fondo de que la historia debe ser una ciencia exacta. Tenemos que el padre, el que se considera el padre de este paradigma, es Augusto Comte. Aunque múltiples autores, como Karl Marx, insinúan o citan que este autor lo que hace es transcribir los documentos ya escritos por Saint-Simon. ¿Cuál es el problema o en qué se basan estos autores para decir eso? Ambos autores reflejan los mismos hechos de esta misma manera. ¿Por qué? Ellos establecen que no pueden alterarse la historia, por lo tanto, tienden a que la historia sea repetitiva y por eso los mismos hechos se pueden ver iguales. ¿Qué tenemos con el positivismo? El positivismo no es una copia exacta del historicismo. ¿Qué pasa? Tenemos la inclusión de un pensamiento un poco más ideológico, que en el futuro va a cambiar el mismo paradigma. Una cita, un fragmento, para que entiendan bien la fundamentación en que se hace este paradigma, lo vamos a realizar ahora. De ahí, su creencia que la ciencia histórica, para ser una ciencia, había de evitar necesariamente a las ciencias naturales. Debe ser precisa, debe ser experimental y verificada. Ahí podemos ver que establecen que los hechos históricos no pueden ser una suposición de que alguien haya dicho que ocurrió tal cosa. Debe ser algo verificado, algo real, algo tangible, a través de múltiples ciencias, como la filosofía, psicología, que demuestren que los hechos son reales. Para que la historia pueda ser considerada una ciencia real, que es un problema que incluso hoy podemos observar que muchos piensan que la historia, por ser hechos y no ser algo que se pueda medir en un laboratorio, no es una ciencia.
cuando es todo lo contrario. La historia es una ciencia que se apoya en múltiples ciencias para tener hechos reales. Tenemos que el positivismo pasó a ser considerado uno de los paradigmas fundamentales para estudiar la historia, ya que observa la historia como ciencia. Como seguía anteriormente hablando sobre el positivismo, el positivismo pasa por un cambio o una modificación. Se puede decir que el idealismo surge de este o continúa el mismo trabajo o forma parte del positivismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una corriente o una tangente del positivismo que habla de la misma historia como ciencia, como ya los últimos paradigmas anteriores habían tratado, pero con una pequeña alteración de ese trasfondo que se podría considerar muy literario o romántico, en donde se busca que los ciudadanos vean la historia como algo hermoso, los grandes héroes, algo que podemos ver que en nuestro país actualmente se utiliza mucho, que es ese recordar a nuestros libertadores, como esos grandes héroes que tenemos que tener en nuestra memoria cultural. Eso hace que la historia siga siendo real, pero que al mismo tiempo sea un poco más llamativa. Claro. ¿Qué establece o qué fragmento se podría decir que resume el idealismo? Para aclarar esto, tendría que hacer la siguiente cita. Que el idealismo tiene como objetivo que la sociedad se base en ese espíritu enfocado en la psicología. ¿Qué quiere decir con esto? Que se usa la psicología del ciudadano para entender cómo se puede atraer a las personas a comprender la historia. Estos paradigmas, aunque se enfocan en lo mismo, que es la historia como ciencia, hacen sus pequeñas alteraciones. En el estoicismo pudimos observar que se enfocaba en los hechos reales y no dejaba ni por separar la alteración. Pero si vemos bien lo que se encuentra en el positivismo, que este utiliza múltiples ciencias para hacer real a la historia, podemos encontrar que sí se puede ver una pequeña alteración. Claro, tampoco con esto quiero decir que sean hechos de que el autor crea o suponga, sino que obviamente las ciencias como filosofía, psicología, aunque puedan ir hacia el mismo camino o tengan esa misma meta, para ser más claro, para llegar ahí hacen distintos recorridos y es deber del historiador unir esto para crear una ciencia real, sin alterarla. ¿Qué es lo que es el trasfondo real de este paradigma? Recordar que el historiador es un simple observador y se puede considerar un transcriptor de hechos, por lo tanto no puede alterar esta misma información, porque la historia, si lo vemos bien, son hechos que establecen la realidad de la humanidad. Estos paradigmas son tachados, se podrían decir que son refutados por paradigmas que surgen o que podemos observar que surgen tiempo después, pero serán tratados en profundidad y verdaderamente descritas a continuación. Hola, yo soy Ángelo de Furia de Historia Contemporánea y les voy a hablar sobre el positivismo. El positivismo tuvo origen a partir del siglo XIX. Esta corriente historiográfica la podemos ubicar en el siglo XIX. Fue muy importante, de mucha ayuda y fue muy popular. Estuvo vigente hasta 1917. El positivismo se basa en la crítica documental, lo que quiere decir que va desde la fuente, desde el origen de la información, que expande, explora hasta llegar hasta una buena información. Su objetivo principal es la reconstrucción de la historia. Ella va recopilando, recolectando hasta construir la información. Ciertamente el positivismo es muy importante porque va desde la fuente, simplemente no se queda con lo que está allí, sino que va desde la verdad.
Para formar personas centradas y concretas debemos empezar desde el origen. Ciertamente el positivismo choca con la escuela de los annales y con el marxismo por criticar a los historiadores, pero esta es de mucha importancia para la historia. ¿Por qué? Porque se encarga de buscar el origen hasta llegar y solucionar el problema. Simplemente no se queda con lo que está allí, no escucha, ella indaga hasta buscar solución y soluciona el problema planteado. Para finalizar, podemos decir que el positivismo es muy importante. Como formadores de geografía e historia, deberíamos utilizarlo a diario, ya que este nos ayudaría a llevar un mensaje positivo para nuestros estudiantes de manera dinámica y de manera divertida. ¿Por qué? Porque los vamos a enseñar desde el origen colocando ejemplos de la vida cotidiana o colocando ejemplos desde el origen para para que ellos puedan entender y pueda ese mensaje ser llegado a ellos. Mi nombre es Carlos Pérez y le voy a hablar sobre el paradigma de la modernidad, cuyo paradigma surge después de las antiguas corrientes filosóficas ya nombradas, como el positivismo, el idealismo y todas esas corrientes que allí se nombraron. Dichas corrientes cada una surgió en un ámbito según la sociedad, depende cómo era el pensamiento en ese entonces. Para ahora, claro, esto no quiere decir que todavía no se utilicen los paradigmas. Claro, se utilizan tomando en cuenta todos los acontecimientos que ahora suceden. Se utilizan como un medio de pensamiento y de actuación frente a los problemas y a las formas de estudio científicos de la sociedad. El paradigma de la modernidad está basado en la burguesía del siglo XVII. Surge desde allí por un pensamiento. Este pensamiento es la idea de querer saber qué hacemos y qué representamos en la Tierra como seres humanos. De allí surge este pensamiento, ya que toma en cuenta el arte, la cultura y la religión. El arte como un medio de expresión, la cultura como una forma de vida y la religión como un lineamiento a seguir en una sociedad. Teniendo en cuenta que el pensamiento de quiénes somos nos data a tener en cuenta que el paradigma surge no solamente como esto, sino también en la historia de cómo estudiarla. Por ejemplo, tenemos en cuenta que la modernidad estudia la forma, viendo desde el punto de vista de la historia, se estudia las formas como el ser humano puede identificar su pasado. Claro, teniendo en cuenta la razón lógica y el razonamiento de las cosas que se estudian, basándose en hechos científicos, tomando en cuenta antiguos paradigmas como por ejemplo el positivismo, que utiliza fuentes y documentos exactos para estudiar la historia. Este pensamiento surge tras todas esas diferencias que hay detrás de la historia al momento de estudiarla, todas las relevancias y las controversias que se crean por los antiguos paradigmas ya planteados, que dejaron como relevante ciertos puntos que la modernidad trata de estudiarlos para poder llevar una forma adecuada de estudio.